Municipalía, la información de tu alcance con Miguel Huertas. Estamos con Francisco Pérez Torrecilla, él es presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, alcalde de Sacedón y activista contra el trasvase Tajo Segura. Muy buenos días, Francisco, y muchas gracias por atender a los micrófonos de Radio Meseta y de Municipalía. No, muchas gracias a vosotros. Buenos días y muchísimas gracias a vosotros por interesaros por este tremendo problema que tenemos en esta comarca. Así es. Estamos en Sacedón, en el despacho del alcalde dentro del ayuntamiento, donde además preside el ayuntamiento una pancarta enorme, como en muchos otros lugares del municipio, contra esta obra, contra el trasvase y el agua que se está marchando esta última semana, 6 hectómetros cúbicos menos, en este caso no debido al trasvase, sino más bien a la sequía y el verano y las altas temperaturas. Está ahora mismo en 348 hectómetros cúbicos y un 14% de su capacidad. Nuestros oyentes podrán verlo en las imágenes, cómo se encuentra ahora mismo el embalse de Entrepeñas. ¿Cómo lleváis esta última marcha del agua hasta este mes y estas bajadas debidas a las altas temperaturas? Bueno, las bajadas son normales ahora en esta época, ¿no? Ajá. Son normales porque, bueno, es la época seca, la época empieza el verano, termina la primavera, empieza el verano y es la época más seca, ¿no? Claro, son normales, lo que pasa que en este año son, digamos que estamos un poco extraordinariamente bajando de niveles porque venimos bajando por culpa del trasvase durante los últimos meses a razón de 20 o más hectómetros. O sea, se parte de menos que otros años. Claro, efectivamente, ese es el problema. Sí. Que partimos de mucho menos, con lo cual las bajadas para nosotros son mucho más importantes. Hemos bajado 6 hectómetros esta semana, efectivamente, sí, que es algo habitual en sí, esta época. Pero claro, excepcional porque el nivel es bajísimo. Estamos hablando de que estamos al 14%. Un 14% en unos embalses tan grandes como estos, que son capaces de almacenar hasta 2.400, casi 2.500 hectómetros cúbicos, pues es un porcentaje bajísimo. Comentabas antes 54 kilómetros de longitud. 54 kilómetros tiene Entrepeñas. Entrepeñas. Solamente Entrepeñas. Sí, solamente el Entrepeñas, que es el pequeño, ¿no? Sí. Tiene la mitad de capacidad, 835 hectómetros cúbicos. Ajá. Hemos hablado del agua que se marcha por las altas temperaturas, pero también durante el año muchísimos trasvases, 22 trasvases esta legislatura. ¿En qué momento surge la idea de traspasar agua del Tajo y de los embalses al Levante? Bueno, la idea parece que viene de hace tiempo, de algún informe que se hizo desde supongo, de los técnicos de las diferentes confederaciones, sí, de la necesidad de trasvasar agua o conexionar las diferentes cuencas por motivos son obvios, ¿no? Porque es verdad que hay una España húmeda, norte, una España que todo el mundo dice que es más húmeda de lo que es realmente, que es el centro, el Tajo, y una España más seca que la del sur, ¿no? Vale, bien. Y a raíz de ahí, bueno, pues supongo que los informes serían positivos en su momento y darían las condiciones suficientes para trasvasar agua desde el Tajo hasta el Segura, entendiendo el Tajo como una cuenca con agua sobrante, digamos, con exceso de agua y bueno, pues trasvasar esos excesos, ese agua sobrante a otras regiones, ¿no? En el año 71 fue cuando se puso en marcha toda esta obra y en el año 79 o el 80 fue cuando se hizo el primer trasvase ya, ya fuera de las pruebas y demás, ¿no? Un trasvase oficial, aprobado por quien lo aprueba siempre, que es una comisión de explotación, que es la que se encarga de proponer estos trasvases y aprobarlos. Y a partir de ahí, pues eso, estos 38 años ya. ¿Desde el primer trasvase? Desde el primer trasvase, 38 casi, sí, que yo lo digo siempre, y no es que me guste decirlo, porque al final me apena, pero son trasvases que nos están arruinando la vida a la comarca de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía. Las aportaciones, sin embargo, son menores de lo previsto por los primeros trasvases. ¿Eso es porque se contaba con que hubiera más agua en el Tajo en los inicios de la obra? Sí, efectivamente. Se pensó en trasvasar una media de 600 hectómetros cúbicos cuando se diseñó el trasvase Tajo Segura. Y al final... 600 al año. 600 anuales, sí. Y la verdad es que al final pues ha quedado en que la media está por encima de los 300, pero muy poco por encima. Incluso con épocas y años que ha habido muchísima agua y se ha trasvasado muchísimo más, ¿no? Ya. O sea que al final no hemos llegado ni a la mitad de lo previsto. O sea que al final parece que las cuentas no se hicieron bien. Y que de una cuenca que parecía que iba a ser suficiente, que iba a tener suficiente agua como para llenar los embalses de Entrepeñas y Buendía, mantener el propio curso del río y trasvasar una buena cantidad a otras cuencas, se ha visto que no era así. O sea que ahí fallaron los cálculos. Ahí fallaron los cálculos.
Lo que está claro es que ahora mismo los estudios dicen que hemos bajado en aportaciones un 40%, quiere decir que entra un 40% menos de agua en los embalses de Entre Peñas y Buendía, con lo cual, si en su momento ya no era previsible enviar los 600, ahora es imposible enviar esos 600 hectómetros cúbicos, con lo cual empieza a ser totalmente inviable mantener un trasvase hacia el Segura y mantener también atendidas las necesidades de la propia cuenca. 300 hectómetros cúbicos anuales, más o menos es la media del agua que se traspasa de aquí de los embalses hacia el Levante. ¿En qué se utiliza ese agua? ¿Qué datos tenéis? ¿Qué datos disponéis de la utilización del agua que se traspasa? Bueno, el 80% del trasvase que se hace, además se hace así por ley, el 80% es para regadíos y el otro 20% para consumo humano. Ajá. Entonces, pues esa es la proporción y eso es lo que se consume el agua. El 80% va a los regadíos y una pequeña parte de eso que se trasvasa al final va para consumo humano, para las urbanizaciones y bueno, pues todo el despliegue urbanístico y turístico que hay en la costa. Intentar convertir un desierto en un huerto, en un vergel, pues es prácticamente imposible. A no ser que sea a cambio de secar otra zona. El último trasvase que se ha realizado de agua hacia el Levante no ha sido desde los embalses de Entre Peñas y Buendía, sino de las desaladoras, que es la alternativa, digamos, estrella del gobierno de Castilla-La Mancha y de municipios ribereños al agua que se extrae de aquí de Castilla-La Mancha. Pero en este caso ha sido por una medida excepcional, según el propio gobierno, por el límite al que llegaban los embalses. ¿Cómo veis esta alternativa de las desaladoras y cuáles, digamos, los argumentos a favor de utilizar las desaladoras en lugar de traer agua de los embalses? Bueno, el tema de utilizar las desaladoras es lo que nos ha venido a dar la razón. Quiero decir, al final nosotros lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo es que el Tajo no es capaz de abastecer de agua a la zona del Levante y al propio Tajo y que hay que poner alternativas en marcha. Esas alternativas siempre hemos dicho que eran las desaladoras. Y no es que lo digamos nosotros desde aquí, es que ya lo dijo un gobierno hace tiempo que fue el que se encargó de pedir fondos a Europa para que se pudieran construir esas para poner en marcha las desaladoras. Efectivamente. Entonces, esto viene de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que el gobierno murciano, los diferentes gobiernos en el Levante y el SCRAS, el Sindicato Central de Regantes, al final consideran que para ellos es mucho más rentable el agua trasvasada porque es muchísimo más barata que el agua procedente de las desaladoras. Pero aún así, claro, como ya no tienen agua del Tajo, como decías ahora hace un momento, el agua del Tajo ya no se puede trasvasar porque no hay agua, estamos por debajo de del mínimo no trasvasable. Claro, pues ya no tienen más remedio que utilizarlas realmente. Quiero decir, con esto lo que hace es darnos la razón porque nosotros siempre hemos dicho que se pueden utilizar las desaladoras y ahora mismo se van a trasvasar 21 hectómetros cúbicos de la desaladora de Torrevieja a los campos de Cartagena. Con lo cual, pues efectivamente se puede desalar y se puede regar con agua desalada. Y ahora mismo es lo que está pasando o lo que va a pasar en breve. Es la solución. Es la única solución que tiene el Levante es desalar agua porque el Tajo ya está agotado. Sin embargo, no está previsto lo que está previsto es que se realice solamente en los casos en los que los embalses lleguen al límite. En cuanto crezcan un poco, otra vez a traspasar agua desde los embalses, en principio. Bueno, esa es la política que sigue actualmente el gobierno. Esta es la primera vez que se utilizan de esta forma las desaladoras. También es verdad que van a sentar precedente, ¿no? O sea, nosotros lo que vamos a decir a partir de ahora es que igual que se pueden traspasar en un mes 21 hectómetros cúbicos de una desaladora del Levante, se puede hacer todos los meses. No o sea, que se puede considerar una ventana de oportunidad hacia un cambio de política de aguas. Esto no se había hecho nunca y para nosotros es el punto de inflexión en todo el tema del trasvase y de las necesidades de agua del Levante. Ellos tienen necesidades de agua, nadie lo niega, efectivamente es así, pero la solución, insisto, está en eso, en cambiar la política, que es lo que van a hacer ahora mismo. Cambiar la política, dejar el trasvase Tajo Segura parado, porque efectivamente no tiene agua para trasvasar, y poner en marcha alternativas, que son las desaladoras, sin duda ninguna. ¿Cuáles son las repercusiones aquí en Sacedón que ha tenido los trasvases desde los años 80 que empezaron a realizarse? Bueno, pues aquí desde los años 80, aquí desde los años 50 que se construyeron los embalses, empezó a resurgir otro tipo de economía muy diferente a la anterior, porque nosotros éramos agrícolas, pues como todos los municipios de la comarca esta, ¿no? Teníamos el Tajo, teníamos una vega, toda la vega del Tajo, que era muy productiva, pero claro, los embalses al final inundan todas las tierras y normalmente las tierras más fértiles. Y a partir de ahí pues se genera otro tipo de industria aquí, que es la industria turística. Claro, sin remedio además, porque si no tenemos la agricultura que teníamos, pues de algo hay que vivir, ¿no? Claro. Entonces, simplemente si hay más demanda, pues al final te adaptas un poco a la demanda, que si viene gente hay que dar servicios. Sí, claro, además, efectivamente, además así. Los embalses eran muy atractivos, ¿no? Todo el entorno se convirtió en un lugar
bueno, un lugar que lo visitaban miles y miles de madrileños, sobre todo, que estamos a 100 kilómetros de Madrid, ¿no? Sí. Bueno, pues efectivamente, a partir de ahí, esto empezó, bueno, era como un boom, el boom turístico del Mar de Castilla. Nosotros siempre nos hemos conocido como el Mar de Castilla. Y bueno, pues la mayoría de la gente que salía de Madrid a disfrutar de sus vacaciones y demás, pues venían al Mar de Castilla, que estaba muy cerca, y además era muy agradable estar aquí, ¿no? Bueno, el trasvase llegó en los años 80 y a partir de ahí, pues fue justo lo contrario. O sea, un declive total, impresionante. En Sacedón, pues se empezaron a cerrar comercios, a cerrar bares, restaurantes. Todas las urbanizaciones que crecieron alrededor del embalse empezaron a quedarse vacías. De hecho, hay alguna que está completamente vacía. O sea, ya no va nadie allí, nadie. Son urbanizaciones fantasma. Fantasma, efectivamente. Hay otra que se empezó a construir y se quedó a medias de construir, sí, porque precisamente llegó el trasvase y las expectativas ya eran otras y se paró. En fin, desde los años 80 hasta ahora vamos en declive total. Y como digo muchas veces, ya he dicho hace un momento y repito, siempre que puedo, nos está causando la ruina a todos los ribereños y especialmente a los municipios que más cercanos estamos del embalse, que por ejemplo, Sacedón. ¿Ha caído la población de Sacedón en este tiempo? Sí, por darte un dato, en los últimos 10 años hemos bajado 400 habitantes. Solo, de 2.000 a 1.600. Solo, efectivamente, solo en los últimos 10 años. Y se entiende que uno de los motivos es este. Sin duda. Claro, pues falta de empleo, falta de oportunidades, claro, y una economía más estancada. Claro, sin duda. Es el motivo principal, ¿no? Si no tenemos nuestro recurso, nuestra materia prima, que es como me gusta llamarlo, ¿no? El agua es nuestra materia prima. Nosotros vivimos de explotar el agua al final, ¿no? De la belleza que genera alrededor de nuestros pueblos, ¿no? Y si no la tenemos, esto no es atractivo. La gente no viene, los comercios se cierran, la gente se va al paro o se van fuera. Claro. Sí, o se emigra. Se emigra. Además, el río Tajo, el asociado a estos embalses, ha quedado fuera del decreto de la sequía firmado recientemente por el gobierno de España, que compensa económicamente a las zonas afectadas por la falta de lluvias. ¿Qué os ha parecido esto de que se quede fuera el Tajo, tanto el Tajo como el Guadiana? Es una incongruencia total, porque lo que no se puede permitir, y es lo que estamos protestando, y además el gobierno de Castilla-La Mancha también lo está haciendo de forma, me parece, muy, muy acertada, digamos, compensar a la zona del Levante por la sequía que se está produciendo en el Tajo, que es así realmente. Sí. O sea, ahora mismo hay sequía en la zona del Segura porque no hay agua para trasvasar desde el Tajo. O sea, entonces, ¿la sequía dónde está? La sequía está en el Tajo. Es el Tajo y los embalses del Tajo los que están secos. Sin embargo, el decreto de sequía se aplica al Segura, que es el que recibe el agua del Tajo, ¿no? Entonces, es una incongruencia total, que es lo que nos parece. Un problema que ya acumula casi 40 años, como hemos dicho antes, y en el que ha habido sucesivos gobiernos que no han cambiado sustancialmente la situación. ¿Pensáis que el gobierno de Castilla-La Mancha ahora y el gobierno central ahora tienen una actitud diferente, o que ha habido actitudes diferentes a lo largo de estos años, digamos, de democracia, donde han ido cambiando? Ha habido gobiernos tanto del PP como del PSOE en Castilla-La Mancha y en España. Bueno, en España ha cambiado poco, ¿vale? La forma de ver... Tanto de un partido como de otro. Sí, ha cambiado poco. Desde que se... ¿Por qué creéis que la actitud de del gobierno de España es, en dos comunidades autónomas, digamos, de peso relativamente similar, de población relativamente similar, porque es, pues, a priori favorable a la región de Murcia y contraria a Castilla-La Mancha? ¿Por qué creéis que sucede esto? Bueno, está claro, es por cuestiones económicas, sin duda, por cuestiones económicas, pero principalmente por cuestiones políticas. Ajá. Claro, aunque parezcamos... Porque la alternativa es más cara para el gobierno central, que son las resaladoras. Sí. O sea, económicamente hablando, está claro que al gobierno le cuesta mucho más. Al gobierno, vamos a ver, al gobierno le costaría mucho más. La obra ya está hecha, la del Tajo Segura está hecha. Claro. Las desaladoras habría que construirlas y habría que invertir en ellas. Pero además el agua desalada, no digamos que es más cara, sino que la Comunidad Europea no permite subvencionarla de forma directa, como está subvencionada el agua del Tajo, el agua del trasvase, ¿no? Entonces, por un lado, económicamente el gobierno prefiere, pues seguir trasvasando. El agua la pueden subvencionar, el agua que sale de Entre Peñas y Buendía. Por ese agua en el Levante pagan 9,7 céntimos. 9,7 céntimos por metro cúbico. ¿Por el agua traspasada? Por el agua traspasada. ¿Ahí mismo que Castilla-La Mancha está recibiendo ese dinero? No me refiero a eso. Ah, vale. No, me refiero a que los regantes pagan 9,7 céntimos de euro por metro cúbico trasvasado.
que es que eso no es nada, eso es agua regalada. Es un precio muy bajo, ¿no? Claro, es muy, muy bajo. La media en España está más por encima del euro, ¿no? En Sacedón el agua se paga entre 30 y 50 céntimos, ¿no? de consumo humano. Quiero decir que 9,7 céntimos está regalada, ¿no? Entonces, las desaladoras venían a tener un coste de metro cúbico alrededor de los 30, 40 céntimos, ¿no? Con lo cual, económicamente... Para los regantes, se entiende. Sí. Entonces ellos van a defender la postura de traer agua de siempre. Y el Estado, al final, digamos que lleva este gobierno y los anteriores, el Estado en general, desde que se ha empezado a trasvasar agua, siempre han optado, pues por lo que ellos consideran que es generar riqueza a bajo coste, digamos, en la zona del Levante, generar mucha más riqueza. Ellos dicen que se genera mucha más riqueza allí de la que se podía generar en la cuenca del Tajo, y al final, económicamente, para ellos es más rentable. O sea, ese es el argumento del gobierno central, es que al final el agua es más útil allí que aquí. Eso es lo que dicen, efectivamente. Ya. Yo no sé basados en qué estudios, supongo que estudios hechos desde la Comunidad Murciana, ya. Porque eso realmente no es así. El agua genera riqueza donde está y no donde la llevas, porque además donde la llevas hace falta llevarla, claro, gastar en llevarla. Claro. O sea que no puede ser nunca más rentable el agua trasvasada a ningún sitio que donde está, ¿no? Eso de ninguna manera. Pero bueno, ese es el argumento que se utiliza. Al final el SCRAS es un sindicato muy potente, un sindicato que económicamente también funciona muy bien. Quiero decir que comprando agua a 9,7 céntimos y vendiéndola al precio que la pagan los regantes, pues al final eso genera una cantidad de recursos que están ahí y que se utilizan supongo para infraestructuras, pero que también se utilizan para vender lo que te interesa y para darle publicidad a lo que quieres, como el típico anuncio de agua para todos que conocemos en toda España, ¿no? Eso sale del dinero del dinero del agua. Eso está clarísimo, ¿no? Claro, y eso al final va calando y cala hasta en los gobiernos, que al final deciden, bueno, pues vale, eso está así, lo dejamos así y así está bien, perfecto. Vale, y bueno, y políticamente es mucho más rentable también atender las necesidades de la región murciana porque son muchos más votantes también que nosotros, ¿vale? Y eso, pues al final... Que al menos la región de influencia de los embalses. Claro, efectivamente, sí. Bueno, nosotros somos muy pocos Sí, habitantes. la comarca de la Alcarria, claro, conquense y... Eso es. Y a donde afecta realmente el trasvase es a la zona de los ribereños entre Peñas y Buendía y al curso medio del Tajo. Que nos comentabas antes que la Asociación de Municipios Ribereños, de la que eres presidente, son 22 municipios, pero solamente de 9.000 habitantes. 9.000 habitantes, efectivamente. Entonces somos muy pocos, ¿no? Claro. Es mucho más fácil y más rentable, yo también lo digo de vez en cuando, arruinar esta comarca que poner en marcha las desaladoras, ¿no? Es así de claro. Y bueno, lo que decía, políticamente, pues hay muchos más votos allí, al final los políticos se mueven por votos y hay muchos más votos en el Levante que aquí. Sin embargo, el gobierno de Castilla-La Mancha ha cambiado radicalmente la postura del Ejecutivo anterior a este, ¿no? Del año 2011-2015, nosotros no tuvimos nunca el apoyo del gobierno de Castilla-La Mancha, nunca. De hecho, ni se ha recurrido a ningún trasvase, se ha trasvasado más agua que nunca y sin decir nada. Han pasado los embalses de estar del 70-75% al 14%. Eso en 2011. Eso, sí, efectivamente. De 2011 a 2015. Y el gobierno de Castilla-La Mancha no dijo nunca nada, nunca se quejó de nada. No. Es más, el gobierno de Castilla-La Mancha en el año 2013 apoyó la firma del memorándum, que es el que ahora mismo nos está machacando de todo. ¿En qué consiste este memorándum en pocas... El memorándum, sí, resumido en una pequeña frase, sí, es agua, tarifa de agua, tarifa plana de agua para el Levante, así de claro. Yeah. Es trasvasar agua si la necesitas como si no, independientemente de las condiciones en las que esté la cuenca receptora y la cuenca cedente. Hemos estado trasvasando agua este invierno, en los meses sobre todo los más llamativos han sido enero y marzo. Sí. Hemos estado trasvasando 20 hectómetros cúbicos de agua cada uno de los 2 meses a una cuenca que estaba inundada. Hemos visto cómo... la cuenca del Segura. La cuenca del Segura, efectivamente. Hemos visto cómo por debajo de los tubos de trasvase pasaban riadas de agua. Hemos visto cómo ha nevado en este invierno en sitios donde hacía años que no nevaba. Y nosotros desde aquí seguíamos enviando 20 metros cúbicos, que era eran los que nos permitía el memorándum, sí, los que permitía enviar. O sea, eso es el memorándum. Pero sin embargo, en ese memorándum el límite por el cual ya no se puede traspasar subió de 240 kilómetros cúbicos a 400, casi el doble. Efectivamente. Eso es uno de los avances que sí que positivos que tiene el memorándum, ¿no? Sí.
Ahora mismo estamos en 348 hectómetros ¿Está por debajo de ese límite? Estamos por debajo de los 400 o 368 que tocaban este año. Sí. Ya no se puede traspasar, efectivamente. Si eso no se hubiera aprobado, ahora todavía se podría traspasar. Pero también es verdad que antes los traspases se aprobaban teniendo en cuenta las condiciones de la cuenca cedente y sobre todo las condiciones de la cuenca receptora. Si la cuenca receptora necesita en ese momento menos agua, no se le envía tanta agua. Sin embargo, lo que propicia el memorándum es que se envíe una cantidad fija. En el nivel 3, de estado ya de emergencia, se envían hasta 20 hectómetros cúbicos de agua todos los meses. Aunque esté nevando en la zona, aunque esté lloviendo, aunque haya riadas en la zona en la que va a recibir el agua. Sí. El trasvase se realiza y ya está, ¿no? Esa es la parte mala del memorándum. ¿Qué crees que le hace falta a Castilla-La Mancha y a nuestra región de la Alcarria y, bueno, a toda la comunidad autónoma, aparte de su gobierno, para tener tanta voz como la comunidad de regantes que nos comentabas antes? Bueno, yo creo que somos algo que nos... Al menos tanta credibilidad, tanta legitimidad en este debate, porque es que luego hay reuniones de la Comisión de Explotación donde ni siquiera está el gobierno de Castilla-La Mancha. Claro. Sí, lo que necesitamos es que desde el gobierno central se ponga orden en esto, ¿no? El gobierno del Estado, el gobierno de la Nación tiene que poner orden. Lo que no puede hacer es dejar fuera de las decisiones a una de las cuencas. Aquí, en trasvase, hay como mínimo 2 cuencas, en este caso el Tajo y el Segura. Bueno, pues la cuenca del Tajo, ningún gobierno de la cuenca del Tajo, ni nadie, ningún colectivo de la cuenca del Tajo tiene ni siquiera voz en la comisión de explotación. Sin embargo, la cuenca receptora, la cuenca que recibe el agua, tiene voz y voto. Quiero decir que al final es una injusticia tremenda también que el gobierno no le dé por lo menos voz, aunque lo suyo sería darle también voto a Castilla-La Mancha, en este caso, que es donde estamos, y como parte importante que creemos que es, ¿no?, dentro de la Comisión de Explotación. Por eso digo, tendríamos que empezar porque el gobierno de la nación pusiera un poco de orden en esto y un poco de justicia, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues se pueden poner en marcha muchísimas fórmulas. Porque ahora mismo lo que ha hecho el gobierno de Castilla-La Mancha es recurrir los traspases, los 22 traspases que se han hecho desde mayo de 2015. Pero es ese límite al que, o sea, no se puede ir más allá, porque si se está viendo que no sirven, creo que el Tribunal Constitucional todavía no ha fallado ni a favor ni en contra de ninguno de ellos. No, todavía no hay sentencia de ninguno de ellos. Entonces, claro, habrá que esperar, la justicia es lenta, habrá que esperar a ver qué determinan. No, es lenta para esto. Sí, bueno, para otra cosa es más rápida, sí. Pero por esto sí estamos acostumbrados a que sea lenta y pasará todavía algo de tiempo hasta que nos den la razón o no. Darán la razón a quien la tenga. Pero de momento se queda ahí. Pero de momento se queda ahí, efectivamente. Y yo entiendo que tampoco puede hacer mucho más el gobierno de Castilla-La Mancha, no puede ir mucho más allá. Lo que sí puede hacer es seguir al pie del cañón, como se suele decir, ¿no? O sea, seguir protestando, que es lo que hace, seguir recurriendo a otras bases. Incluso, pues, poner en marcha alguna iniciativa como la que anunció el presidente de Castilla-La Mancha ayer o antes de ayer, sí, en la que decía que bueno, instaba al gobierno de Castilla-La Mancha, al gobierno de España. ¿Es una iniciativa legislativa al Congreso de los Diputados? Claro, sí, para que se pongan en marcha alternativas, y está claro las alternativas que son las desaladoras, ¿no? Claro, pues cosas así son las que se pueden hacer, porque al final el tema del agua es un tema que se gestiona desde el Estado, y las comunidades autónomas no tenemos mucho que decir. Podemos quejarnos, podemos protestar, podemos intentar legislar para proteger un poco nuestros recursos, entre ellos el agua, pero tampoco poco más, porque al final, no sé si recordarás, el Estatuto de Castilla-La Mancha que se votó en contra, que se rechazó en el Congreso de los Diputados hace unos años, contemplaba 4.000 hectómetros cúbicos de agua de reserva para nuestra comunidad, para uso de nuestra comunidad, en los diferentes cuencas que nos atraviesan, ¿no? Pero claro, al final, como eso no es decisión nuestra, sino que es una propuesta que se hace al Congreso de los Diputados, pues se votó en contra, ¿no? Con lo cual nos quedamos sin estatuto, sin modificación de estatuto. Pues entonces quedamos ahí a la espera sobre todo de esas iniciativas legislativas que ha propuesto el Gobierno de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados, y ese cambio de política de aguas, que deje de trapasar agua y que se vaya más a mirar hacia el mar Mediterráneo, esa desaladora de Torrevieja, que cueste más dinero. Pero bueno, que también piense el Gobierno de España en las zonas más despobladas, que son quizás las que más necesitan. Muchísimas gracias, Francisco Pérez Torrecilla, el alcalde de Sacedón, por atender al micrófono de Radio Meseta y de Municipalidad. No sé si quieres añadir
algo más sobre este tema. No, nada más. Simplemente agradeceros a vosotros también que estéis pendientes de este problema que la verdad es que, bueno, últimamente está mucho más, ha salido mucho más a la luz pública por eso, por la situación en la que se encuentra. La situación extremísima que se encuentran los embalses, pero que nosotros llevamos sufriendo 38 años y que, hombre, que lo de basta ya, yo creo que es muy justificado. O sea, que nosotros desde aquí gritemos continuamente basta ya de trasvases, yo creo que está... Que es el lema que se lee aquí en todos los comercios, restaurantes, instituciones públicas, aquí en Sacedón y en todos los municipios ribereños. La verdad es que se ve que hay un importante clima de concienciación con respecto a este tema. Y también pues aprovechamos para animar a los oyentes de Meseta, de la Puebla de Almoradiel, a que también vengan aquí, porque realmente estamos a 1 hora de distancia, a pesar de ser la provincia de Toledo, y además Cruz de Cuenca es un camino bonito, y a conocer también Sacedón y tanto el embalse de Terminaje como de Buen Día aquí en Castilla-La Mancha, la provincia de Guadalajara. Pues insisto, muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima.